PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Más del 80% de la basura que se encuentra en el mar es plástico. Además, la descomposición es extremadamente lenta. Esto genera obviamente una gran problemática, sobre todo los animales que terminan ingiriéndolo. El mundo está debatiendo qué hacer con esto. Ya vimos que la Unión Europea, por ejemplo, decidió que de aquí al 2021 los plásticos de un solo uso queden absolutamente prohibidos. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Hemos avanzado en la regulación en esta materia? Y sobre todo, ¿qué ejemplo podemos sacar de lo que ocurrió hace algún tiempo, cuando las comunas costeras decidieron antes que el resto de Chile dejar las bolsas plásticas? Es el tema que vamos a estar abordando en el capítulo del día de hoy, que comienza ahora. El último eclipse no solo fue un hito desde el punto de vista astronómico, sino que también para la industria de la energía solar. Dos plantas fotovoltaicas estaban en la zona del 100% de la oscuridad y esto les permitió, a través del Comité Solar e Innovación Energética de Corfo, poder recopilar la mayor cantidad de información que va a aportar a una investigación internacional para poder conocer más de este tema, para tener ahí también noción respecto a los efectos que producen los eclipses en este tipo de plantas. Holbert Televisión nos cuenta. El eclipse solar no solo acaparó la atención de la comunidad científica y turística, sino que desde un sector económico como el energético también se sacaron experiencias únicas. Atacama cuenta con la planta fotovoltaica más grande de América Latina, el Romero de Acciona. Provee energía limpia que podría iluminar cerca de 250.000 viviendas y estuvo en la franja de oscuridad completa en la comuna de Freirina. Hasta ahí llegó el Comité Solar e Innovación Energética de Corfo para recopilar la mayor cantidad de información en el contexto del eclipse solar, los que aportarán a una investigación internacional en torno a los efectos de los eclipses en las plantas mundiales. Además de la generación, aportan todos los datos meteorológicos y de irradiancia que son súper útiles para el resto de las plantas en el mundo. Nosotros como Comité Solar hicimos un estudio y nos basamos en la información que había disponible del eclipse que ocurrió en la Unión Europea y de otro eclipse que ocurrió en Estados Unidos. Por tanto, este eclipse en Chile va también a aportar al conocimiento internacional de cómo se gestionan la generación de la energía durante los eclipses. El Comité Solar realizó una modelación del comportamiento de las plantas en Chile. Si bien el suministro para el país no estuvo en riesgo, es importante para el estudio de la producción de las plantas. Acciona, dueña del Romero, tomó las precauciones del caso y se acogieron a limitar la inyección de energía y cumplir con lo establecido por el Coordinador Eléctrico Nacional, para evitar una desestabilización del sistema eléctrico chileno. Desde luego vamos a hacer el seguimiento de cómo afecta a la producción de la planta. Afortunadamente, en cuanto a producción, ya es en el declive del día, por lo tanto efectos de producción no se va a notar tanto, pero vamos a hacer las mediciones y están tomadas todas las medidas necesarias para que la planta siga funcionando como corresponde. Y con esto el coordinador eléctrico suple la generación con otras fuentes como gas natural o las otras hidráulicas y por tanto desde el punto de vista de la ciudadanía vamos a tener un suministro continuo y seguro de energía, que es lo que se espera. Además del romero, otra de las plantas insertas en la denominada zona cero fue el pelícano en la región de Coquimbo. Sin embargo, otras plantas que tuvieron bajas en la producción a pesar de no estar en la cobertura total fueron Luz del Norte en Copiapó y todas las ubicadas en la zona del 90% de cobertura. Un eclipse solar que no solo fue histórico desde el punto de vista astronómico, sino también para la industria de la energía solar en Chile. Hernando Contreras, Holbert Televisión, Panorama Chile. Les quiero contar que ya se inauguró la primera etapa de 5, eso sí, que va a tener la nueva costanera de Valdivia. Por esto les preguntamos a los vecinos de esta comuna qué opinan de este renovado espacio que además es la cara visible de la ciudad, sobre todo para los turistas. Desde el MOP se informó que las obras para esta segunda etapa comienzan ahora pronto, en septiembre.
La remodelación de la costanera de Valdivia es sin dudas la obra más importante a la que se somete el principal paseo peatonal de la capital de la región de Los Ríos desde la reconstrucción producto del megaterremoto de 1960. Se trata de un proyecto dividido en 5 etapas, de las cuales la primera fue inaugurada recientemente. A 2 semanas de la apertura de este espacio cívico, en Panorama Chile salimos a la calle a preguntarle su opinión a los valdivianos. Está bien bonito lo que hicieron por allá de los miradores, igual para apreciar un poquito más, por ejemplo, al frente, fauna, pero está bonito, está igual innovador. Yo encuentro que es una buena iniciativa ya que no existía un espacio donde se pudiera realizar más el patinaje. Quita la belleza natural que tenía Valdivia, que estaba rodeada de áreas verdes y que se ha perdido con los años, pero por otro lado también es bastante práctica para las personas que transitan por acá. Yo lo encuentro bacán porque aparte de que es un lugar para andar en skate, o sea, no está hecho para eso, pero los espacios se dan para andar en skate. Esta primera etapa implicó una inversión de 3.600 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas y consideró la intervención de casi 300 metros lineales en la zona donde antes se ubicaba el helipuerto. Entre las novedades, este tramo considera un nuevo mirador, instalaciones concesionables y un amplio espacio para la realización de actividades masivas. Este primer tramo tiene una condición de mayor explanada porque está asociado, y así fue sancionado, las participaciones ciudadanas previas como un espacio que convoca a multitudes, un espacio cívico multifuncional, con espacios concesionables, iluminación inteligente y un paseo en el fondo que tiene y da cara al río. Para septiembre de este año se espera que comiencen las obras de la segunda etapa. Además, recientemente el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó que antes que termine este año se licitarán los trabajos del tercer tramo, lo cual representa un adelanto importante en el cronograma, puesto que esto estaba planificado para 2022. Desde Valdivia, región de Los Ríos, Panorama Chile. ¿Les parece que en este momento nos detengamos y hagamos una revisión de los temas regionales? Veamos qué destaca la red Mi Voz. Vamos a partir en Atacama Legisla, que es esta idea y es el nombre del proyecto de participación ciudadana virtual que tiene como objetivo poder recolectar iniciativas de los vecinos que permitan darle una respuesta a varias problemáticas que hay en la región, incluso también que hay en nuestro país, y que tras una selección y un análisis de viabilidad puedan convertirse en proyectos de ley, ingresar a trámite en el Parlamento. Así que la invitación es a que todos los atacameños puedan ser parte de estas decisiones y esto obviamente se quiere impulsar. ¿Quiere saber más de esta trascendental iniciativa? Usted tiene que ir al quehaydesierto.cl para informarse del tema. Vamos a seguir avanzando para contarles que las postas de Yenquehue, Panhueco, Yoncao y Huentelolén son las primeras de la comuna de Cañete en iniciar una marcha blanca del Hospital Digital Rural. Está lanzado por el gobierno y hace un par de meses que ya se le dio el vamos a este proyecto que permite que cientos de pacientes de las postas rurales puedan acceder con bastante rapidez a un diagnóstico, evitando así también las largas filas de espera, que es una problemática a nivel país, y sobre todo los traslados a otros centros de salud. ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de consultas virtuales? Usted puede conocer del tema en elconsecuente.cl. Y 1000 frazadas para los migrantes. Este es el nombre de la campaña Puerto Montina, que busca además también abrigar a los extranjeros, hacer ahí una forma clara de la solidaridad de nuestro país y de las necesidades que se viven sobre todo en la región de los lagos. Pensemos también en las bajas temperaturas, lo que ocurre en el extremo sur de nuestro país y esto cómo afecta directamente a quienes vienen de otros lugares, sobre todo lugares que tal vez no tienen estas condiciones, que vienen del Caribe, con situaciones muy distintas desde el punto de vista climático. En esta segunda versión, esta campaña busca reunir la mayor cantidad de frazadas nuevas o que estén además en un buen estado para poder donarlas. También se hace la invitación y se extiende al tema de las parcas, de los abrigos, de las chaquetas, de los gorros, de los guantes, todo finalmente para poder abrigarse. Si usted quiere ser parte de esta campaña, vaya al reportero.cl y ahí está todo el detalle de esta información. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a ir al alto y volvemos ya con más.
avanzamos como país, pero sobre todo qué oportunidades tienen las regiones en la lógica de una economía sustentable. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo trabajar también las grandes problemáticas? Por ejemplo, toda la discusión a nivel mundial que se está dando con el uso de los plásticos, como un ejemplo de todo lo que está por venir. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad de la Fundación Chile. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viviana, por la invitación. Un gusto poder conversar de un tema tan interesante, desafiante, que nos invita obviamente a reflexionar y ya no pensar en el futuro, sino que pensar en el hoy, en las problemáticas que se están viviendo. Sí. Ahí quisiera aterrizar un poco porque el programa del día de hoy queremos específicamente un poco centrarlo en la problemática del plástico. Sí. ¿Es esa la principal amenaza que se está viviendo con respecto al tema del medio ambiente y los desafíos que debemos enfrentar como país? O sea, no es la principal amenaza. Yo diría que la principal amenaza en términos generales es que hoy día nosotros tenemos un modelo de desarrollo, un modelo de producir y de consumir, que es un modelo lineal. Básicamente yo produzco, consumo y voto, y eso está teniendo un efecto muy grande en el medio ambiente, no ¿O el solo con ejemplo los más plásticos. claro también para ser tal vez de repente más Bueno, el ejemplo más específico? claro es la crisis climática, Sí. ¿cierto? La crisis climática en que nosotros, digamos, hemos abusado de la capacidad de la Tierra de absorber gases de efecto invernadero y de alguna manera hemos estado dopando la Tierra, ¿cierto? Hemos estado en poquito tiempo, en 200 años, que es muy poquito tiempo en el horizonte de la vida de la Tierra, que son 4.500 millones de años, hemos sacado mucho carbono que estaba en la Tierra por millones de años acumulados y lo hemos lanzado, ¿cierto?, a la atmósfera en 200 años y eso está haciendo que la Tierra no sea capaz de sostener el modelo de desarrollo, modelo productivo, modelo de consumo, de estilos de vida que estamos teniendo. Y eso también tiene que ver con los materiales, no solo el plástico es uno de ellos, muy visible, muy icónico, pero también con otras cosas como los fertilizantes, como el agua, el territorio, etcétera. Entonces, se trata finalmente de cómo cambiamos el paradigma desde un modelo de crecimiento lineal a un modelo de crecimiento circular, que es lo que se habla mucho de la economía circular. No, absolutamente. Y como esto suele tener varias aristas, porque por una parte debemos avanzar en una regulación como país, pero también debemos generar una reflexión y un adecuamiento de las empresas, pero también de la conciencia ciudadana, de la responsabilidad que tenemos todos. ¿Cómo ves tú que se está trabajando ese tema? Bueno, primero estamos atrasados como humanidad, digamos, y tenemos un desafío muy grande. Probablemente el desafío más grande que tenga la humanidad hoy día es transitar hacia esos modelos de desarrollo circulares. No hay balas de plata y muchas veces se tiende a encerrar esta conversación en estas dicotomías que son un poquito falaces. ¿Es solo cultura, es solo consumidor o es solo regulación, es solo mercado, son las grandes empresas, son los emprendedores? Y en realidad es una mezcla de todo. Finalmente, estos desafíos de sustentabilidad son desafíos grandes de coordinación, en donde ni un actor por sí mismo, ni siquiera el Estado, es capaz de solucionar esto. En el caso de los plásticos, que después vamos a hablar un poquito más en detalle, es muy evidente. O sea, tú requieres trabajar con las empresas de consumo masivo que ponen empaques en el mercado, pero también con las empresas que producen esos empaques, las empresas que reciclan, las transformadoras, las empresas que ocupan esa materia prima reciclada para hacer otros productos y evidentemente el consumidor. Entonces, eso es una manera de ayudar a esa coordinación y también tienes que trabajar con el Estado para que haya una regulación que sea sensata. Esto también implica tener una regulación que sea una forma también de dirigir y de coordinar esta transición hacia una economía circular. Una regulación además que muchas veces se siente que está atrasada porque van avanzando las problemáticas y hay que responder a aquellas. Sí. ¿Qué tan difícil precisamente es siempre esa como reacción Muy y difícil. no adelantarse a lo que está por venir? Prácticamente va a decir que es imposible por estos días. Es muy difícil porque además el Estado de alguna manera está diseñado para problemáticas del siglo XIX probablemente, Exacto, ¿cierto? sí. Y hoy día los problemas que tú tienes o los desafíos y las oportunidades son bastante transversales. Entonces, es muy difícil para el Estado saber cuál es la regulación. Por eso nosotros planteamos que es más sensato tener esquemas voluntarios, como por ejemplo el del pacto de los plásticos, que acabamos nosotros de lanzar junto al Ministerio de Medio Ambiente, en que te permite tener un esfuerzo colaborativo, donde tienes empresas, ONGs, universidades y también las agencias de gobierno que después te ayudan a converger a una regulación más sensata. Lo estamos haciendo también en temas de agua, en temas de relaves mineros. Entonces, de esa manera, o dicho de otra forma, el paradigma de que yo como Estado me encierro, hago una regulación y después pongo los mecanismos para poder, digamos, fiscalizar, eso es muy difícil que tú puedas tener la regulación adecuada en el tiempo adecuado y después tener las herramientas de fiscalización. Entonces es más sensato tener estas iniciativas que son voluntarias, que convergen
a estas regulaciones de una manera más sensata. Absolutamente. Y ahí, ¿cómo ves tú lo que ocurre con, de repente, las realidades locales, regionales, de ciertas comunidades, versus lo que pasa con las grandes urbes? Porque tal vez nosotros pensamos en Santiago, pero hay que pensar también en Concepción, en Valparaíso. Lo que pasa es que al final, mira, si tú pensemos en el plástico, ¿cierto? Pues te voy a contar, tenemos 4 grandes ambiciones del plástico. Efectivamente, ahí hay una cosa bastante injusta, porque muchas veces los efectos en el medio ambiente de actividades económicas de las grandes urbes se sienten en las regiones. Exacto. ¿Cierto? Porque en el caso del plástico, ¿dónde va a dar? Va a dar al medio ambiente, a los ríos, al mar, y eso muchas veces no tiene que ver con los centros donde se produce ese plástico. Por lo tanto, cuando tú abordas estas temáticas o estos desafíos medioambientales, al final estás viendo una mirada integral del territorio. Y nosotros decimos siempre que, de alguna manera, cuando tú hablas de economía circular, estás hablando de medio ambiente y de crecimiento económico. Por lo tanto, cuando hablas de medio ambiente, hablas de crecimiento económico, pero también cómo el efecto en el medio ambiente de las actividades económicas usualmente afectan negativamente a quienes no se benefician de esa actividad económica. Exacto. Pueden ser grupos socioeconómicos, ¿cierto?, más vulnerables, o bien regiones. Cuando hablas de medio ambiente también hablas de equidad, y esa equidad también tiene que ver con el territorio. Entonces, al final, inexorablemente terminas hablando de regiones también. Y ahí está la discusión, bueno, esto se ha dado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando ya hablábamos del royalty de las mineras que quedaron en las regiones, el tema impuestos, eso ha estado bien presente, pero obviamente una de las mayores problemáticas son los residuos, para qué hablar de los relaves, lo que pasa con las empresas pesqueras, las empresas forestales, pero también hemos visto cómo hay algunos ejemplos un poquito más esperanzadores, como ocurrió con el tema de implementar el no uso de las bolsas plásticas en Pucón primeramente, en Coquimbo, en La Serena, y después ya eso llevarlo a todo nuestro país. ¿Cómo ves tú ahí los desafíos regionales que hay de esta lógica de la economía sustentable, de esta economía mucho más circular y virtuosa? Que probablemente parten ahí en regiones porque hay una mayor sensibilidad, ¿cierto? Y hay un mayor incluso cariño por el medio ambiente, hay una mayor cercanía, hay una mayor valoración. Entonces, es por eso que estos movimientos han partido ahí. Ahora, yo celebro la normativa de las bolsas plásticas y de las bombillas, pero creo que la celebro porque son de alguna manera regulaciones icónicas, ¿cierto? Que ponen el tema en la palestra y demuestran varias cosas. Demuestran que el consumidor, por ejemplo, está dispuesto a hacer ciertos sacrificios por cuidar el medio ambiente y valora. Pero hay que ir hacia iniciativas que sean más sistémicas y más, digamos, más estructurales. Entonces, yo te comentaba antes fuera de cámara el tema del Pacto de los Plásticos. Sí. El Pacto de los Plásticos es parte de una red de pactos, digamos, internacional. Es la tercera red, el tercer pacto en el mundo después de Inglaterra y de Francia, que está bajo el paraguas de lo que se llama la New Plastics Economy, la nueva economía de los plásticos, al alero de la Fundación Helen MacArthur y Naciones Unidas. Entonces, es un esfuerzo colaborativo a nivel mundial. Chile es el tercero del mundo, como te decía, y el primero en un país desarrollado, en desarrollo, que tiene desafíos bien particulares. Tenemos 7 empresas fundadoras que se han comprometido 4 metas, que son Nestlé, Soprole, Unilever, Coca-Cola, Amcor, que produce empaques, Reciter, que recicla residuos, y Molplaza. O sea, como socios fundadores se acaba de sumar ahora Sodimac y Edelpa, que es una empresa también de empaque, y estamos hoy día en la convocatoria de ojalá sumar al 80% de la cadena de valor del plástico. Y hay 4 compromisos, 4 ambiciones, a los cuales nos hemos comprometido públicamente con estas empresas y otras más, que es la primera, es al 2025 eliminar aquellos plásticos de uso único que sean problemáticos o innecesarios. Los envoltorios. Claro, hay cosas, no sé, las bombillas, la cosita para revolver el café. Muy la lógica de lo que está haciendo la Unión Europea y países de que los usos más bien los plásticos de un solo uso vayan quedando ya fuera. Los innecesarios, exactamente. Lo primero que tienes que hacer es tú eliminar lo innecesario. Primero convengamos que el plástico no es el problema es cómo nosotros lo usamos. El plástico tiene la misma característica que hace que el plástico sea muy nefasto para el medio ambiente, porque dura eternamente en el medio ambiente, hace que si tú lo usas bien, puede durar eternamente en ciclos circulares de producción y consumo. Entonces, uno es eliminar estos plásticos de uso único que son problemáticos, los plásticos chiquititos, los envoltores chiquititos que usualmente se filtran, o por ejemplo, no sé, cuando tú envuelves un plátano en una bandeja de Plumavit con un film arriba, ¿para qué? ¿Cierto? Eso es innecesario. Lo segundo es que al 2025 todos los materiales de los empaques primarios y secundarios de los productos que se ponen en el mercado puedan ser reciclados, reusados o compostados. Lo tercero es que efectivamente de ese plástico que se pone en el mercado, 1/3 sea efectivamente reciclado, reusado o compostado. Y el cuarto compromiso es que al 2025
el 25% del contenido del material de los empaques sea efectivamente de material reciclado, como una forma de darle tiraje de mercado a lo que tú estás reciclando. Entonces, este es un problema re complejo, porque es muy sistémico, además de requerir una inversión muy grande, es muy sistémico, porque tú puedes tener un material que es reciclable en un envase, en un empaque, pero si tú no lo separas en tu casa, eso no se puede reciclar. Tú lo puedes separar, pero si alguien no lo recoge adecuadamente, tampoco se puede reciclar. Tú lo puedes recoger, pero si alguien no lo recicla adecuadamente en una máquina, ¿cierto?, en un proceso productivo, tampoco sirve. Y luego, si después no hay quien demande esa materia prima reciclada para hacer otra cosa, tampoco funciona la cosa. Claro, tiene que haber una cadena ahí que tenga una cierta coherencia respecto a lo que tú decías que son estos grandes desafíos. Así que tenemos hasta el 2025 para ir monitoreando si se cumple o no con esta expectativa, y muy además también en la lógica de lo que está discutiendo el mundo, sobre todo los países más desarrollados. Está súper alineado, está súper alineado con lo que aquí el que la lleva es la Comunidad Europea, la lleva. Y ellos lo establecieron como meta. Claro, y además también entonces estos pactos por los plásticos está alineado con eso, pero tiene una bajada local, que es súper importante. Así que, bueno, vamos a quedar hoy monitoreando, pensando también en lo que tú decías, que es esta conciencia que debemos tener todos respecto al tema, y también los grandes desafíos que hay en las regiones de no transformarse en el fondo como en el vertedero, el basurero de lo que pasa en las grandes urbes. Muchísimas gracias, Andrés, por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias a ti. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Como siempre, nos vamos a reencontrar pronto en un nuevo capítulo de Panorama Chile. Que estés muy bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.